Hola, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué bendición estar aquí de nuevo con ustedes. Estas 2 noches mi esposita estuvo aquí compartiendo la palabra del Señor y fue una gran bendición. Creo que predica mucho mejor que yo. Y bueno, por lo menos eso me dijo una hermana el otro día y le dije qué bueno, que me alegra mucho eso. Porque me dijo, pastor, me gusta mucho, me gusta más cómo predica la pastora. Y soltó la risa y le dije, me alegra, qué bendición que lo que mi esposa pueda compartir y igual es una gran sierva del Señor, entonces sé que fue una gran bendición estas dos palabras que ella compartió la noche anterior y antenoche también. Y bueno, hoy me correspondió a mí la palabra y qué bendición poderla compartir, así que por eso le doy la bienvenida a usted que está allí uniéndose a esta transmisión en vivo. Eh, qué bueno poder compartir la palabra del Señor y bueno, por eso, si este video llega a ser de bendición, si usted cree que esta palabra es de bendición, entonces compártala en su muro o en algún grupo cristiano o envíesela a alguien para que sea de bendición, ya que Dios hace las cosas a través y por medio de su palabra. Su palabra es poderosa, su palabra es extraordinaria y su palabra tiene mucho poder. Por eso quiero hacer una oración en esta noche y de nuevo pues le doy la bienvenida. Un gusto saludarle familia de Cielos Abiertos aquí en Bogotá, en el resto de ciudades de mi país, de Colombia, y hasta donde llegue esta señal en el mundo entero, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en los Estados Unidos, en el Ecuador, en el Perú, en Venezuela, en Panamá, en toda la República Mexicana, en España, en Inglaterra, en Noruega y bueno, en Brasil, no sé dónde más han estado viendo nuestros videos, pero pues bueno, es una gran bendición. Por eso quiero orar, pero quiero saludar aquí a algunos hermanos. Andrea Nedel desde la Argentina, saludos. Alejandra Rojas, aquí en Bogotá, buenas noches. Aquí dice Los Abiertos, bendiciones. María Luisa López, Nubia Hernández, Marlene Romero, por ahí mi cuñada Ivy Salcedo. Bendiciones, hija. Alessandra Belén, desde California. La hermana Viviana Bernal, Carlos Alberto Callejas, Damaso Vargas. En fin, un saludo para todos ustedes y vamos a orar al Señor. Vamos a... bueno, por aquí también está Kelly Joana Cosio, desde Medellín. Miquel Fombona desde México. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por el poder de tu palabra. Señor, te bendecimos, te agradecemos y honramos tu precioso nombre, porque en tu nombre, Señor, hay poder y hay victoria, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Padre, dichosos los que te alaban, Señor, dichoso el que confía en ti, Señor, dichoso el que camina en integridad, en rectitud, Padre Celestial. Por eso te alabo, Señor, y te bendigo, Señor. Oh, te damos las gracias en esta noche por cada persona, Señor, que está allí entrando a sintonía, que está, Señor, de nuevo, Señor, escuchando la palabra de Dios, que esta noche sea una noche de milagro, de liberación, de sanidad, de poder, bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. Bueno, yo quiero que ustedes me compartan, quiero saber cómo se escucha el sonido, estamos probando un micrófono nuevo, así que quiero saber si el sonido se escucha bien nítido o qué, o cómo lo puede escuchar usted. Bueno, aunque algunos súbale todo el volumen allí o a lo mejor cambie su celular. Dios le va a dar un nuevo pero entonces estamos ensayando un nuevo micrófono para que podamos llegar de una forma mejor hasta donde usted se encuentra. El espíritu de la depresión. Hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema porque el espíritu de la depresión está ahí, está rondando.
Mucha es la cantidad de personas en el mundo entero que sufren de depresión, que están medicados, que están sufriendo los ataques de este espíritu. Y pues en la Biblia nos muestra lo que hace este espíritu, cómo opera, qué es lo que hacen las personas, aunque realmente venía con el propósito, bueno, de dar este tema, y sé que después lo voy a preparar más ampliamente para poderlo compartir mejor. Hoy es, digamos que, como una abrebocas. eh, bueno, gracias, Diana Vaquero. Se escucha bien, pastor. Bueno, gracias, qué bendición. Entonces, por eso hoy quiero compartir sobre el espíritu de la depresión. Por eso quería dar unos instantes allí que más personas se conectaran. Matilde Montoya, Guadalupe Maya Sánchez, Cecia Alonso Guzmán, Emita Belmor, Yolanda Martínez Martínez. Y bueno, así que un saludo muy, muy, muy cordial para todos ustedes. Yo aquí tomando mi cafecito como siempre. Y entonces quiero que vayamos a la palabra del Señor porque el tiempo se nos pasa rápido, el tiempo por redes, aquí en una transmisión en vivo, al igual que cuando vamos a algún canal de televisión o a una radio, el tiempo se pasa demasiado, demasiado rápido. Bueno, la palabra nos habla sobre un espíritu llamado depresión. Le dije, esto es una abrebocas a este tema, pues quiero ampliarlo, quiero prepararlo más profunda y más ampliamente también, para que nosotros entendamos por qué puede venir un espíritu inmundo a atacar la vida de una persona. Vamos a compartir algunas cosas de lo que puede sufrir una persona bajo el ataque hostil de un demonio de estos, ¿sí? Y cómo hacer para librarnos de ese ataque, ya que la Biblia nos habla de que podemos tener libertad en Cristo Jesús. Bueno, para eso quiero que primero vayamos a la palabra de Dios, perdón aquí por... Y vamos a Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16. Versículo 14. Primera de Samuel 16, 14. Guadalupe Maya Sánchez escribe: bendiciones, pastores, gracias a Dios por seguir escuchando su palabra, ¿no? Bueno, hermana, gracias a Dios de verdad, y para nosotros es un privilegio poder compartir la palabra. Y si Dios nos da, la escritura dice, de gracia recibiste, dad de gracias. Entonces, todo el conocimiento, la revelación, sobre todo que Dios nos ha dado, es para impartirla. Posiblemente después vamos a hacer un instituto bíblico para que usted pueda estudiar con nosotros allí virtualmente. Estamos orando al Señor y de hecho apenas es una idea por ahí, y pues si Dios nos confirma bien, haremos un instituto bíblico donde usted pueda inscribirse y estudiar con nosotros más ampliamente la palabra del Señor para preparar obreros por todo el mundo, pastores, evangelistas, ministros del Señor, maestros, ¿sí? Creo que en la iglesia cristiana han cambiado muchas cosas porque hay muy buenos consejeros en el pueblo de Cristo, en el cuerpo del Señor, siervos del Señor de verdad, que damos muy buenos consejos a las personas, pero la gente sigue atada. Creo que se ha reemplazado la liberación por la consejería. A muchos ministros les da miedo hacer liberación, orar por liberación por una persona, y creo que esto no debería de ser así. Suena ridículo, pero hay iglesias cristianas, de pronto grandes en número, muy bonita la alabanza, donde predica muy bonito, pero sin poder, donde se volvieron como clubes sociales, donde tú vas a la iglesia a pasarla bien, a saltar, a brincar un ratico, pero sales y todo sigue igual.
Creo que es triste y lamentable lo que está pasando en el cuerpo de Cristo, pero como te digo, se ha cambiado, se ha reemplazado más bien la liberación por la consejería. Y como te digo, hay buenos consejeros cristianos, buenos ministros de consejería, dan buenos consejos, pero la gente escucha los consejos, pero no puede ponerlos en práctica porque están atados, están operando espíritus en la vida de ellos. De hecho, saldría una gran pregunta y yo creo que mucha gente se la ha planteado. ¿Puede un cristiano tener un demonio? ¿Puede un cristiano ser víctima de un ataque demoníaco o tener un demonio? Entonces la respuesta es sí. En la práctica miles de personas son víctimas de ataques demoníacos o están influenciados por un espíritu inmundo, por un demonio. Y yo quiero que usted entienda que los demonios son reales. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de sus espíritus, a través de los demonios. Y hoy vamos a tratar este tema. Por eso le ratifico la cita bíblica, primera de Samuel 16, versículo 14. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Se lo voy a repetir porque es un versículo tremendo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Perdón. Diga pues a nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces, bueno, dice por aquí más adelante también el versículo 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Diga conmigo mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Bueno, por ahí está María Doris, una hija espiritual, para allá en Medellín, bendiciones. Para aquí manda su saludito. Bueno, yo quiero que entremos en materia con esto. ¿Puede un cristiano tener un demonio? ¿Puede un hijo de Dios tener un demonio y ser atacado por un espíritu? Claro que sí, ¿sí? Y hay un debate sobre eso, porque alguien decía, un cristiano no puede tener demonios, pero en la práctica quizá muchos aprendimos o aprendimos eso, pero Dios nos ha mostrado lo contrario. Fíjese que el Espíritu del Señor estaba sobre Saúl, porque Saúl fue ungido por el Señor. De hecho, él hasta profetizaba, dice la Biblia. Entonces, pero cuando él incumplió, cuando él pecó contra Dios, dice que el Espíritu de Dios salió y en lugar del Espíritu del Señor vino un espíritu malo. Lo tremendo es que aquí dice que de parte de Dios, ¿sí? O sea, Dios permitió que un espíritu, que un demonio atacara, influenciara a Saúl y le causara grandes estragos porque el Espíritu Santo definitivamente ya no estaba en Saúl. Él se había apartado del Señor y Dios se había apartado de él. Entonces, cuando usted se aparta de Dios, Dios se va a apartar de usted. Si usted le da la espalda a Dios, Dios le va a dar la espalda a usted. Entonces, somos como, aquí hay una taza donde me sirve mi café o la bebida cada vez que compartimos. Y bueno, aquí tiene café,
pero nosotros somos como un recipiente, para que usted me comprenda, somos un recipiente que ese recipiente necesariamente está lleno de algo, ¿sí? Em, entonces, si el Espíritu de Dios no está, si no estamos llenos del Espíritu, vamos a estar llenos de otro espíritu. Porque eso fue lo que pasó con Saúl, donde Saúl eh, dice que el Espíritu del Señor se apartó de él y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Ahora, fíjese que, pero la pregunta es, ¿un médico, un psiquiatra, un psicólogo, cómo le llamaría eso? Entonces podemos llegar a la conclusión depresión, ¿sí? Bueno, hay muchos dictámenes que se me escapan en este momento de la mente, pero por ejemplo, bipolaridad, ¿sí? Hay gente que son diagnosticados con bipolaridad, con estrés postraumático, otros son diagnosticados con esquizofrenia, qué sé yo, con, bueno, trastornos en la personalidad, ¿sí? Diferentes estados de ánimo. Usted que está en un día arriba, otro día abajo, ¿sí? Entonces ahí está atacando un espíritu a la persona. Miren, nosotros fuimos creados para ser libres. Nosotros fuimos creados para tener libertad, para disfrutar la vida. Fuimos creados para ser felices, ¿sí? Y cuando el hombre no está con Cristo, entonces necesariamente vienen espíritus malos, porque si el espíritu, dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿sí? Entonces, pero entonces saldría una pregunta a relucir. Recuerda que aprenda una regla que Dios me enseñó, que lo hicimos en un programa anterior, y es que la Biblia es de doble filo. ¿Qué significa? Que corta por los dos lados. La escritura dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero la gran pregunta, en el sentido contrario, ese versículo, ¿cómo diría? Este texto diría, donde no está el Espíritu Santo, pues allí hay opresión, depresión, trastorno, tristeza, angustia. Por eso yo le pregunto, ¿qué sería lo contrario a la libertad? ¿Sí? Eh, angustia, depresión, tristeza, amargura de espíritu, persecución, qué sé yo, insomnio, ¿sí? Todas estas cosas que, sáquele, mire, podríamos sacar 10.000 antónimos, que significa lo contrario a la palabra libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Entonces, ¿qué pasa, qué pasa en el ser de una persona cuando no está el Espíritu Santo? Cuando Saúl pecó contra Dios, vino un espíritu malo, un demonio. Lo tremendo es que los médicos, allí todo el mundo, mira, hasta los criados lo sabían, ¿sí? Y ellos le dijeron al rey, rey, un espíritu malo te atormenta de parte de Dios. Entonces, manda a los que están contigo que busquen a alguien que toque el arpa, o sea, que adorara a Dios, que exaltara a Dios. Significa, por eso es muy importante la clase de música que usted escucha, que usted escuche música que exalte al Señor. Si usted escucha y con todo respeto lo digo, aunque usted me trate quizá de religioso, pero es lo que Dios nos ha mostrado, porque la clase de música que usted escuche, esa música le ministra a su corazón. Si usted escucha música hecha por hijos del diablo, pues eso le va a ministrar a usted angustia, depresión, tristeza. Yo hablaba con un hombre que, bueno, él murió hace unos cuantos años. Estábamos tratando de evangelizarlo, de discipularlo, pero cuando él estaba, venía un espíritu a atormentarlo y le atormentaba en los recuerdos porque un hermano de él perdió la vida. Y entonces él averiguó quién había matado a su hermano
y entonces él le venía depresión y le venía desesperación y comenzaba a colocar música de esos como corridos prohibidos, música que habla de muerte, que habla de sicariato, que habla de venganza, y entonces él, a pesar de que había recibido a Cristo en su corazón, él estaba siendo atormentado por espíritus inmundos que lo oprimían, que lo atormentaban, que le hacían recordar la muerte de su hermano y que debería cobrar venganza. Por eso cuando él estaba siendo atormentado por esta clase de espíritus, entonces él, en vez de buscar un alivio, se metía más. ¿Cuándo? Cuando escuchaba esa música de corridos prohibidos. En cambio, dice la Biblia que cuando el rey Saúl, el Espíritu Santo se apartó de él, dice que vino un espíritu malo que lo atormentaba a él, y la única forma para él tener algo de alivio en su alma era cuando venía David, un adorador, que no era rey todavía, venía el jovencito David con su arpa y con su arpa exaltaba al Señor. Entonces dice que en el verso 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces miren lo tremendo lo que pasaba aquí. Entonces, de hecho, cuando David estaba, cuando Saúl estaba atormentado por este espíritu inmundo, por este demonio, en una ocasión tomó una lanza y se la lanzó a David, que estaba tocando el arpa en ese momento, y David, pues Dios estaba con él y le dio buenos reflejos y se dio cuenta como de reojo, y entonces se quitó, y entonces aquella lanza quedó enclavada en otro lugar allí. Y así Dios guardó la vida de David, que Dios lo tenía para ser rey. Entonces, ¿pueden los espíritus malos, o más bien, qué hacen estos espíritus inmundos cuando atacan a una persona? Yo quiero que vayamos un momento al Salmo 40, versículo 2, para que veamos lo que hacen esto y lo que hace el espíritu de la depresión en una persona. Fíjese que el rey Saúl era atormentado cuando estaba solo. Entonces, ¿qué hace un espíritu? Un espíritu lleva a la persona a aislarse de la sociedad, a encerrarse en su cuarto, a escuchar música triste, a escuchar música que lo lleva más a la derrota, música que lo lleva más, qué sé yo. Entonces, por eso hay objetos, hay recuerdos de la ex, de el ex, que tenerlos en casa perturban a las personas y que sirven como un derecho para que un espíritu venga y entre a la persona y pueda atormentarla. En el Salmo 42, fíjese lo que este espíritu hace también, ¿sí? Dice, bueno, aquí dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿sí? Así que el espíritu de la depresión sumerge a las personas, este espíritu de opresión sumerge a la persona en un pozo de desesperación, es un lugar infernal donde la persona no ve salida, donde la persona ve que nadie lo entiende, donde la persona ve que todo el mundo lo juzga, donde la persona ve que entonces cuando todo el mundo le critica a esta persona, venga, no, salga de aquí, entonces, pero esta persona se aísla, no sale de su entorno, es como una prisión. Este espíritu de depresión aísla a la persona, la arrincona y comienza ahí a destruirla fácilmente, ¿sí? Entonces y usa ciertas cosas que son de moda, entonces estas personas comienzan a aislarse poco a poco. Entonces, si usted está siendo atacado por este espíritu, usted tiene que luchar contra eso. Entonces, por eso le digo, este espíritu opresor arrincona a la persona,
la aísla, aún si es creyente, lo aísla de la iglesia, lo aísla de las amistades y comienza a pasar mucho tiempo a solas. Y este espíritu que atacaba al rey Saúl, porque ya no estaba el espíritu de Dios sobre él. Entonces, cuando hay varias cosas por las cuales vienen espíritus a la vida de las espíritus inmundos a la vida de las personas. Aquí fue primero porque el rey Saúl pecó contra Dios y entonces eso contristó al espíritu. Cuando usted peca, entonces eso abre las puertas al mundo espiritual, abre la puerta a los demonios y usted, es decir, Satanás nos muestra lo deleitoso que puede ser el pecado, y nos muestra la tentación, nos seduce para que caigamos en tentación, pero una vez que caemos en la tentación, entonces vienen espíritus destructores. ¿Por qué? Por ese derecho legal que se le entregó a este demonio a causa de algún pecado. Dice, por ejemplo, la falta de arrepentimiento. Cuando una persona no se arrepiente delante del Señor de sus faltas, de sus pecados, de lo que hace, entonces constantemente, mire, yo conozco personas cristianas que han estado inclusive en clínicas de reposo, ¿sí? Que han tenido que llevárselos al psiquiatra, al psicólogo, que están medicados por la opresión demoníaca que sienten, ¿sí? Entonces, por eso le digo, hoy en día tiene muchos nombres: esquizofrenia, estrés postraumático, eh, crisis de personalidad, bipolaridad, bueno, y otros nombres que si usted conoce algún nombre de estos que se me escapan en este momento, por favor me lo puede colocar aquí en los comentarios del video por si se me pasa alguno, porque se trata de que seamos bendición para todos, ¿sí? Bueno, sí, aquí esquizofrenia, colocan aquí. Bueno, muchas cosas de estas, de las cuales la gente es atacada. Sí, no en todos los casos, pero vamos a ver por qué. Entonces, le decía que la falta de arrepentimiento trae demonios, ¿sí? La idolatría abre la puerta para ataques demoníacos, ¿sí? Por eso le decía que la depresión misma es un demonio como tal. Pero yo le pregunto, ¿sí? Mi pregunta es, será que usted podrá enfrentar un demonio con una pastilla? Totalmente imposible, mi hermano. Es imposible que usted enfrente la depresión, la angustia, los ataques de pánico con una pastilla. Y estos, he ubicado por el estudio de la palabra a estos espíritus en la Biblia. Por eso le decía en el Salmo 42, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Fíjese que ahí no dice y el médico y el psiquiatra o el psicólogo me recomendó tal terapia, ¿sí? Y entonces yo pude salir, ¿no? Aquí dice, bueno, sí, gracias Luz Dari Ramos, crisis de nervios, todo eso. Mire, en una ocasión estaba, y les quiero contar esta experiencia, estaba en una iglesia aquí en Colombia predicando y el Espíritu del Señor me habló. Y yo solté la palabra que el Espíritu me habló. Entonces yo recuerdo que dije, bueno, aquí hay una persona que viene por primera vez a esta iglesia hoy y tiene los nervios alterados, tiene un ataque de nervios, tiene un ataque de nervios muy fuertes por muchos problemas que tienen. Yo quiero que esa persona pase. Entonces, yo no sabía quién era, pero solamente lo que el Espíritu de Dios me dijo. Vi una persona que se abrió camino por entre la gente y cuando la persona iba llegando al altar, iba llorando, atacada de los nervios. Mire, fue impresionante porque esta persona cayó y un demonio se manifestó. Se manifestó un demonio en esta persona y esta persona comenzó qué sé yo, a botar espumarajos por la boca, a hablar feo como una voz doble. El espíritu de la opresión que estaba sobre ella por los problemas tan impresionantes, y ella estaba siendo atacada por este espíritu de la depresión. Ahora, un espíritu le hace a usted ver el problema que es pequeño, se lo hace ver gigantesco.
El espíritu le pinta un panorama de destrucción. Mire, vi una noticia ayer donde una joven aquí en Colombia fue diagnosticada con COVID y de hecho le dio tanto pánico que se lanzó por una ventana de la clínica donde estaba y perdió la vida. Entonces, el espíritu nos hace ver las cosas que no hay solución, que no hay salida. ¿Mm? Bueno, entonces sigo por aquí con otras cosas que hacen estos demonios. Em, en Deuteronomio 28:28, yo espero que este tema sea de bendición para usted, y muchos de estos espíritus le podemos abrir la puerta por causa de nuestro pecado, aún por el miedo. Mire, un shock nervioso abrió la puerta para un demonio. Por eso es importante que usted cuide los niños, que usted cuide mucho los niños, porque la edad de la niñez es una edad muy frágil donde Dios nos manda cuidarlos, arroparlos. Eh, ¿Para qué? Porque cuando hemos ministrado liberación, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los demonios han entrado a las personas en la etapa de la niñez. Por eso es muy importante que usted cuide a sus niños. Y el trastorno de personalidad, exacto, un síntoma de un ataque demoníaco. No crea usted que un ataque demoníaco es que la persona ya está loca. No, no, no. Un ataque demoníaco es por ejemplo, cuando una persona tiene una ira, una rabia, una ira que no se puede dominar, ahí hay un poder demoníaco operando en las personas. Sí, sí, Luz Dari Ramos dice trastorno de personalidad, es un ataque demoníaco allí. Entonces yo le quiero mostrar es cómo la Biblia, entonces para que no veamos las cosas como tan, ¿sí? Pero es un ataque demoníaco. Entonces les decía que, bueno, en Deuteronomio 28:28 dice algo también aquí impresionante, y aquí muestra un ataque demoníaco. Mire, cuando las personas viven fuera de la voluntad de Dios, deciden caminar sin Cristo, deciden caminar sin Dios, abren las puertas para que poderes demoníacos, algunas culturas, el ser humano llama culturas, pero la Biblia lo llama que Satanás está actuando en la vida de ellos. ¿Sí? La cultura se deriva del culto. Exacto, sí. De hecho, la palabra cultura se deriva de culto, dice por ahí mi esposita que está por ahí detrás de cámaras. En Deuteronomio 28:28 dice algo aquí, permítame leerle. Es que es un tema que quise darlo, Dios me puso en el corazón que lo diera hoy, pero sé que debo profundizar mucho más en él. No es como para darlo en un día y ya, pero Deuteronomio 28:28, permítame, yo lo busco por acá que se me hizo. Dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Mira, hay gente que no se halla en ningún lado. Hay gente que no es feliz por nada, ni con dinero, ni sin dinero, ni viajando, ni en la casa. Hay gente que los demonios o Satanás están bien dentro de su hogar y el enemigo le pone desesperación, hace que su esposa, que su esposo se vayan de la casa. Entonces, Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Hay otro Proverbios 28:1. Yo quiero ir un momentico a Proverbios 28:1. Es un tema muy profundo y muy interesante que en Proverbios 28:1, otra cosa que causan estos espíritus o este espíritu, ¿sí? Como le decía, este espíritu va aislando a la persona, la isla para que los hace retraídos. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchos adolescentes hoy en día son retraídos? Usted les pregunta algo y escasamente hablan, sí, no, sí, o sea, como que nada los inmuta. Eso es síntoma de un ataque demoníaco. ¿Por qué? Por la cultura que siguen,
por las modas que siguen, por las cosas que dicen, las creencias que... Porque mire, Dios hizo al hombre para tener comunión con Dios. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Cómo se explica usted que si en el Salmo 139 la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos? ¿Cómo se explica usted que un bebé que desde el vientre ha visto a Dios y ve a Dios cuando crezca tenga apatía por las cosas de Dios? Eso es un síntoma de que su hijo, de que su niño, aunque sea pequeñito, ha sido víctima de ataques demoníacos, quizá por la televisión que ve, por la música que escucha, por la cultura que está, en la cual está siendo adoctrinado, digámoslo así. Pero en Deuteronomio 28:1, permítame decirles entonces, hay espíritus inmundos que hacen que la gente no se halle en ningún lado. Hay, mire, muchísima gente, bueno, no tengo el porcentaje ahorita, de personas que en el mundo entero están sufriendo de crisis de ansiedad, ataques de pánico o una crisis de ansiedad, donde hay gente que es medicada, que necesita pastas para dormir. Todo eso es sintomatología de que un espíritu inmundo está actuando en su vida. Prefiere verlos dormir. ¿Sí? Entonces, y esa persona no tiene paz en ningún lado, de hecho siente que los persiguen, ven sombras en todo lado, y yo le digo, y ellos no se inventan eso, ¿sí? Y ya le voy a mostrar más adelante en la Biblia dónde está eso. Proverbios 28:1, mire lo que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mire, en un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, la gente le da, esa crisis de ansiedad los hace sudar, frío, sienten desespero, sienten sombras en todo lado, sienten una desesperación y no se hallan en ningún lugar. Y ahora, yo le digo algo, la fuente de estas crisis de ansiedad, no todas, no en todos los casos, pero obviamente pues muchos provienen del pecado. Pero también la fuente de muchos ataques de estos son por brujería. Mucha gente, ¿sí? También por lo que la gente habla por su boca, ¿sí? Por lo que confiesa. Entonces podríamos enumerarles muchas causas. Yo le decía primero que la falta de arrepentimiento trae ataques demoníacos. También le decía que la idolatría, ¿sí? Entonces le decía que la brujería también trae estos ataques de pánico, de depresión, crisis de ansiedad, trastorno de personalidad, crisis nerviosa, insomnio. Hay veces, mire, en una ocasión estábamos orando, hicimos una visita a una pastora, una sierva del Señor que queremos mucho hace años, y ella pues le dio un cáncer. Y cuando nosotros estábamos orando por esta mujer, fuimos con mis compañeros de ministerio, con mi esposa y con mis otros compañeros. Y cuando estábamos orando por la pastora, de repente el Espíritu Santo le habló a una de mis compañeras. Y ella nos contó, y ella vio 2 demonios, ¿sí? Y yo quiero que usted escuche este testimonio porque nunca lo vamos a olvidar, porque Dios a través de esto nos ha enseñado cosas del mundo espiritual. Cuando estábamos orando por esta pastora, entonces una de mis compañeras vio a 2 demonios. Bueno, fue mi esposa a la que el Señor le mostró eso. Y vio a 2 demonios. Un demonio se llamaba dolor de huesos y el otro se llamaba insomnio, ¿sí? Mire, a mí en la vida se me hubiera ocurrido pensar que el insomnio era un demonio y que el dolor de huesos era otro demonio. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros le contamos a la pastora, vemos 2 demonios que la están atacando. Un demonio se llama... Bueno, de hecho habían 3 demonios. Uno se llamaba cáncer, otro insomnio y el otro dolor de huesos. Entonces, ¿qué hacía cáncer? Cáncer, bueno, el espíritu de cáncer estaba viejo, estaba debilitado, estaba casi destruido, andaba en muletas. Es que imagínese esto, si usted no cree estas cosas, pues es problema suyo, pero fue lo que Dios nos mostró. Pero habían 2 demonios fuertes, que era insomnio y dolor de huesos, y estos 2 demonios de insomnio y dolor de huesos empujaban a cáncer
y le gritaban y le decían, vaya, mátela, destrúyala, ¿sí? Y entonces empujaban a Cáncer y Cáncer decía, no puedo, ¿no ve que ella dice que Cristo la sanó? Mire, yo le voy a decir algo, esta mujer fue sanada de cáncer. Fue un momento muy difícil, pero Dios la sacó de esa crisis de cáncer. Pero en ese momento, y nosotros le contamos a la pastora, vemos a 3 demonios, cáncer, dolor de huesos e insomnio. Y cuando le contamos esto, la pastora quedó asombrada, me dijo, ¿ustedes cómo saben eso? Llevo semanas sin dormir por un dolor de huesos. Imagínense, aparte del cáncer que tenía en uno de sus senos, entonces sufría insomnio, es decir, no podía dormir por un dolor de huesos que tenía en su cuerpo. Pero ella tomaba pastillas, pero yo le pregunto, ¿podrá alguna pastilla librar lo que un demonio está haciendo? Mire, entonces nosotros oramos, reprendimos el espíritu de dolor de huesos, el espíritu de insomnio, y se fueron, y meses después Dios la sacó del cáncer a ella. Pero escúcheme bien, otra forma por donde vienen demonios a las personas es por lo que confiesan con su boca. Cuando mucha gente, entonces el primer demonio que viene a atacar a una persona, entonces como le digo, viene a la mente, viene a perturbar los pensamientos, y cuando el demonio le habla a la persona en la cabeza, la persona comienza a confesar. Y hay mucha gente que dice que se quiere morir, ¿sí? Y mucha gente que dice que no quiere vivir. Entonces, detrás de este espíritu de depresión, de tristeza, entonces, cuando ya la persona confiesa con su boca que se quiere morir, viene un demonio que se llama un espíritu de muerte y viene a atormentar peor a esa persona. Entonces, la gente está tan desesperada por estos espíritus inmundos que mucha gente se quita la vida, ¿sí? Mire, yo le voy a mostrar un versículo en la Biblia, y yo creo que usted me acompaña al Salmo 22. Bueno, en el Salmo 22, bueno, terminando el Proverbio 28:1, recuerda que le decía, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo vivirá confiado como un león. Yo le quiero contar algo. Nosotros a veces tenemos muchos problemas, pero dormimos muy bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en medio de nuestro hogar. Cuando usted camina con Dios, usted duerme tranquilo. Aunque, ahora, caminar con Dios no significa ausencia de problemas. Pero escúcheme bien, si usted vive en pecado, si usted vive y hace cosas fuera de la voluntad de Dios, usted le da derechos legales a los demonios de que lo ataquen, así como al rey Saúl, ¿sí? Porque el rey Saúl era atormentado por el demonio, el rey Saúl no tenía paz, el rey Saúl yo creo que comenzó a actuar raro. Entonces, otra cosa que los demonios hacen en las personas es que los llevan a actuar diferente, ¿sí? Cambios rápidos de personalidad son otro síntoma de un ataque demoníaco. Entonces, le hablaba del Salmo 22. Permítame por acá más. Salmo 22. Mire, el Salmo 22 es un salmo profético de lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, el Salmo 22. Pero recuerda que, bueno, ya creo que ya todos conocemos más o menos el proceso por donde el Señor Jesucristo tuvo que soportar cuando estaba crucificado, horas antes de morir, ¿sí? Y por aquí en el versículo, permítame, le digo el versículo, en el capítulo 22, en el versículo 16, perdón, en el versículo 12. Fíjese que el Señor comienza en el Salmo 22 a decir proféticamente, el rey David lo escribió, y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerde que esa fue una de las palabras que el Señor pronunció estando en la cruz. Dios mío, una de las 7 palabras, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, él sigue diciendo por aquí en el verso 6, dice, mas yo soy gusano y no hombre, bueno, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, todo lo que el Señor soportó en la cruz. Dice, todos los que me ven me escarnecen,
estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Sí? Así que exacto lo que el Señor sufrió en la cruz, que la gente lo miraba y le escupía, él estando crucificado. Pero el Señor allí, ¿qué sentía el Señor Jesús? ¿Se ha puesto usted a pensar? El Señor Jesús sintió angustia. Mire, el Señor Jesús, recuerda que él estaba herido, él murió porque el Señor murió de un paro cardiorrespiratorio después de que el corazón se le estalló al Señor Jesús. Eso será otro tema para hablar. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar de qué murió el Señor Jesús en la cruz. Usted dirá, sí, lo mataron, pero exactamente de qué murió. Entonces el Señor, sus nervios se estallaron, bueno, y su corazón se le estalló después de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Pero en medio de la angustia del Señor Jesús, él vio los demonios. Y en el versículo 12, mire lo que dice. Salmo 22, 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado. Yo le pregunto a usted, ¿acaso habían toros en la crucifixión y muerte del Señor Jesús? Recuerda que Jesús fue crucificado en un monte, que era el monte de la calavera. Saliendo de Jerusalén, era un monte, y no era un valle, era un monte donde cabía poca gente, solamente cabían tres cruces, ¿sí? 3 reos morían ahí al tiempo, solamente 3, porque el lugar no era muy grande, entonces allí no habían toros. Pero entonces yo le pregunto, ¿a qué toros se refiere la Biblia aquí? Cuando Jesús estaba en medio de la angustia, él comenzó a ver a los demonios. No solamente eso, en el versículo 16 no solamente vio toros, mire lo que dice el verso 16. Dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Mire, cuando la gente está en desesperación, cuando una persona va a morir, ya comienza a ver demonios que vienen por su alma. ¿Usted recuerda que hubo una especie de eclipse y que el cielo se oscureció? O sea, millones de demonios llegaron porque querían pelear por el alma del Señor Jesucristo. Porque Satanás pensó que había triunfado sobre el Señor al matarlo en la cruz. Lo que él no supo es que fue su terrible derrota y que mi Señor venció en la cruz del Calvario y que era parte del plan. Pero Jesús estaba viendo los demonios allí. Mire, cuando la gente está atacada por demonios, sufre un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, hay gente que ve sombras, hay gente que no puede dormir, hay gente que viene a la desesperación. Y aquí estos demonios estaban atacando a Jesús y él dice que vio cuadrilla de malignos, dice porque perros me han rodeado y me han cercado, dice cuadrillas de malignos. Ve cómo él ve los demonios allí, los veía con cara de toro. Mire, los espíritus inmundos, esos se llaman espíritus inmundos. Y estos espíritus inmundos adoptan diferentes formas. Dios nos ha mostrado diferentes demonios en el infierno, nos mostraba algunos que son muñecos aquí en la tierra. Dios nos mostró unos espíritus inmundos que quizá después demos un tema sobre eso, espíritus que veamos en el infierno, y eran en forma de muñecos que como a los 4 o 5 meses después de la primera experiencia con el Señor, comenzaron a salir al mercado. Y la gente los compra en forma de muñequitos y los lleva a su casa, y la gente no sabe que a través de esos muñequitos llegan demonios y con derechos legales para atacar a estas personas. Entonces, el reino de las tinieblas es muy real, querido amigo, querido hermano que usted me está viendo allí. Entonces, las personas son atacadas por diferentes cuadrillas de demonios, y muchos demonios arrinconan a la gente y la llevan a tal punto de desesperación que llegan a quitarse la vida, porque la gente está desesperada. Entonces, si usted, bueno, como le decía, es un tema que se presta para profundizarlo mucho más, pero yo quería que usted supiera eso, que a lo mejor usted ha ido al médico y
y su dictamen no tiene que ver con los médicos ni con los psicólogos. Yo le pregunto, ¿es ridículo? Amor, ¿Mm? perdón, muchos pastores hoy en día ponen es más terapia psicológica Sí, que liberación. justo eso iba a decir, lo que mi esposa me está contando ahí detrás de cámaras, y es que le decía que es ridículo, pero muchos pastores y muchos predicadores le dicen a la gente, vaya con el psicólogo, vaya con el psiquiatra, y antes debería ser lo contrario. El psicólogo y el psiquiatra debería decirle a la persona, sabe que no puedo hacer nada por usted, pero vaya a tal iglesia donde tal pastor. ¿Por qué le digo esto? Porque en Marcos 16:16 la Biblia dice que Dios nos dio autoridad para echar fuera demonios, ¿sí? Para reprenderlos, para atarlos. ¿Qué necesita hacer usted? Tomar su autoridad. Yo quiero que destinemos estos minuticos que nos restan para orar, porque por eso le decía, mucha gente y tristemente la Iglesia de Cristo reemplazó la liberación por la consejería. Quizá usted lo han aconsejado, quizá usted ha tenido terapia con sus pastores, con su líder inmediato, con el pastor de jóvenes, pero usted sigue atado. Usted necesita es arrepentirse de sus pecados, renunciar, renunciar a todos esos demonios que usted le abrió la puerta por pecado, por depresión, por idolatría, qué sé yo, hay demonios que vienen por ver pornografía, hay demonios, bueno, eso sería un tema demasiado profundo que vamos a tratar junto con mi esposa estos temas en otros videos posteriores, pero yo quiero que usted active su modo oración allí y que usted crea que puede ser libre en esta noche. Mire, esta noche usted puede ser libre porque el poder de Dios no conoce fronteras, no conoce distancias, ¿sí? Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, como creíste, te sea hecho. Y cuando ella se fue, se dio cuenta que su hija ya estaba sanada, en ese mismo instante fue sanada y el poder de Dios se puede manifestar aquí a través de la distancia, porque eso que usted siente ataques de depresión, que usted siente tirársela a los carros, que usted siente lanzarse del puente, usted está bajo ataque demoníaco, llámese por pecado, llámese por brujería, llámese por idolatría, por mucha, pero yo quiero que usted cierre sus ojos en esta noche. Y vamos a comenzar a orar porque el poder de Dios, yo siento como fuego aquí, yo siento alegría porque el poder de Dios se va a desatar, algunos van a salir a vomitar, así que sienta libertad, si siente las náuseas de ir y trasbocar y vomitar allá su baño, porque Dios le va a liberar de ese espíritu inmundo, Dios le va a liberar de ese insomnio, Dios va a destruir el poder de la brujería. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cierre sus ojos y yo quiero que usted va a orar detrás de mí. Solamente crea que el poder de Dios se va a manifestar porque, No limite a ¿sí? Dios. Exacto, no limite a Dios y crea que Él va a obrar, el Señor le va a liberar allí. Y quiero que diga, Señor Jesucristo, renuncio a todo pecado, a toda práctica de idolatría, de ocultismo que yo hice contra ti. Renuncio, Señor Jesucristo, a la maldad que hice en lo oculto. Renuncio a la rebeldía que hice contra ti, Señor. Y me declaro libre, Señor. Me declaro en libertad en esta noche. Declaro que tu sangre preciosa me limpia, que tu sangre preciosa me libra, que tu sangre rompe las cadenas, Señor. Renuncio a la brujería, al espíritu de muerte. Renuncio, Señor, a decir que yo quería morirme con mi boca. Renuncio al espíritu de muerte. Renuncio, Padre, Señor, al poder demoníaco sobre mi vida. Renuncio, Señor, a la depresión, a la tristeza. Renuncio, Padre Celestial, a consumir drogas alucinógenas o pastas para dormir. Me declaro libre, Señor, de la esquizofrenia, del trastorno de personalidad. Me declaro libre de la bipolaridad, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Te pido perdón, Señor, por haber pecado contra ti. Te pido perdón por haberme apartado. Te pido perdón por haber
abierto la puerta a estos demonios que han venido para atormentarme y para destruirme, mas yo me rindo delante de ti, Señor. Sácame, repita conmigo, sácame del pozo de la desesperación, sácame de la locura, renuncio a la locura, renuncio al pecado, renuncio a la brujería, me declaro libre. Me declaro libre de la demencia. Diga conmigo, no moriré, sino que viviré y contaré tus obras. Me declaro libre. Echo fuera de mí todo espíritu inmundo. Echo fuera de mí todo demonio. Sí, a todo demonio que yo le abrí las puertas, le cierro las puertas a estos demonios, los echo fuera de mi vida, a lo profundo del abismo, a lo profundo del abismo, Señor, y quito toda autoridad a espíritus que hayan venido por todo lo que yo hablé, por abrir mi boca neciamente, por confesar derrota, por confesar fracaso. Renuncio a todo espíritu. Padre, que toda cadena, ahora déjeme orar por usted. Padre, que toda cadena se rompa en el nombre de Jesús. Padre, que se desprendan, Señor, poderes demoníacos, salgan de las personas, Señor. Huyan al abismo, Señor. Envío ángeles a cada casa, envío ángeles a cada hogar. Ese espíritu de insomnio, Señor, de dolor de huesos, ese espíritu inmundo de locura, de ceguera, de turbación de espíritu, Señor, lo ato y lo echo fuera de cada persona que me está escuchando allí. Que la gloria de Dios se manifieste, que el poder del Espíritu liberte, rompa cadenas. La sangre de Jesucristo tiene poder. A ti te digo, sé libre en el nombre de Jesús. A ti te digo, podrás dormir en el nombre de Jesús. A ti te digo, puedes salir a la calle otra vez. Te reprendo el espíritu de temor que ha venido por causa de estas mentiras, de esta falsa pandemia del coronavirus en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo de temor, de depresión, de angustia, de miedo, de pánico, lo reprendo. Fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Sé libre en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, gracias, Señor. Aquí está el poder de Dios. Vaya, hay gente que comenzó a sudar frío, que comenzó a sudar, está siendo libre en el nombre de Jesús. Algunos van a ir a vomitar, a trasbocar. No tenga temor, adore al Señor, que eso va a salir de aquí, de su médula, de su estómago, y le va a dejar libre la opresión. Hay gente que va a poder dormir con la luz apagada porque no va a haber temor. Escúcheme bien, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mi amigo, mi hermano, muchas gracias. Gracias a ustedes, amén. Sueño profundo, dice Carlos Alberto Callejas. Bendiciones allí. Entonces le bendigo en esta noche, le quiero saludar. Gracias por sus comentarios, gracias por todo lo que escribió allí. Y bueno, vamos a... quiero que tenga buena noche, que usted pueda dormir tranquilo, que usted pueda tener un sueño grato. Mire, la Biblia dice, te acostarás y tu sueño te será grato. Todos esos son promesas para derrotar a los demonios. Ahí derrotar a los demonios con palabra profética de Dios. Mi amigo y mi hermano, pero muy buenas noches a todos ustedes. Que nos vemos, Dios mediante, mañana a las 7 con un nuevo video, una palabra de bendición. Así que descanse y bendiciones. Chao, chao a todos.